acompañarnos. ¿Jueves? A las 6 de la tarde. Es una exposición de puras fotos de niños tijuanenses. Pero bueno, todos viven. Por fortuna todos van a estar con nosotros. Pero escogimos a dos personajes. Uno es Conrado Acevedo Cárdenas y su hermano Sixto. Y al reverso está nada menos que Luis Franco Prado. Es una foto inédita, yo nunca la había visto. Una foto preciosa. Estaba en Guadalajara esta fotografía cuando tenía 5 años de edad. Entonces va a ser muy suave porque son puras fotos de niños tijuaneses, ¿verdad? En el mapa del día. Entonces Franco Prado. Luis Franquito Prado, para que ojalá que le hagamos una notita. Es que es un personaje interesante ahí como personaje, no sería en los medios como mira cómo me gusta verte. Oye, se me hace que lo voy a poner ahora en la columna del Sol y esto, mira. Así era la edad deportiva. Sí, aquí es precisamente, es cuando él ganó un premio para la escuela. Sí, de poesía. La poesía, el famoso Ay, pues ni modo, me tendré de Yunque, sí, correcto. Aquí era presidente. Correcto. Él es licenciado. Voy a aprovechar, Gabriel, porque el licenciado Conrado Acevedo tuvo la fortuna de conocer a mi padre. Así lo digo porque es mi padre, don Arturo Saldaña, y él fue trabajador con usted en la Casa de la Juventud. Para inicio, me gustaría captar las palabras del licenciado Conrado Acevedo Cárdenas en relación a esa relación que tuvo y participación de Arturo Saldaña Maldonado. ¿Qué recuerda? Con mucho gusto. En esos años, a partir del 62, yo formé parte del cuarto ayuntamiento de Tijuana con el carácter de síndico, y entre las comisiones que se asignaron a mí se me permitió ser el comisionado de obras públicas. Esto coincidente con mi amistad con Agustín Arriaga Rivera, el director general del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. Comenzamos a promover la posibilidad que por excepción se construyera una Casa de la Juventud en Tijuana, independientemente del programa nacional que establecía que entre el gobierno federal y el gobierno del Estado, en las capitales de las entidades federativas de todo el país y los territorios, entre ellas, se construyera. Entonces comenzamos a promover varias personas que se hicieran en Tijuana. Tu padre tenía el prestigio de ser uno de los hombres claves, conjuntamente con Juan Ojeda Robles, en el mundo de obra pública, de construcción de trabajo, pero en particular en el aspecto de su especialidad, en el aspecto de hacer cosas con elementos metálicos. Él, para todos los efectos, era el superpersonaje de la ciudad. Algo que yo recuerdo bien, y él estaba adscrito a los equipos de obras públicas, en la que Juan Ojeda Robles, en nuestra época, no solamente era el delegado del gobierno del territorio en Tijuana en obras públicas, sino que lo invitamos a que fuera también el jefe de obras públicas municipal. Yo lo presenté con Chávez Carrillo, recién llegado a Baja California, invitado por el presidente López Mateos para que se llevaran adelante los trabajos de la obra de canalización y urbanización. En el proyecto general de este desarrollo urbano, que terminó siendo ejemplar, el más importante en su tipo en la frontera en América Latina, una supermanzana en forma irregular correspondía a lo que después fue la Casa de la Juventud. Entonces yo los presento a Chávez Carrillo, recién llegado, a Juan Ojeda, y en el equipo de amigos y de trabajo con el que se desempeñaba Juan Ojeda desde las épocas de la Presa Roy estaba tu padre. Entonces mi contacto con él fue básicamente a través de la obra de la Casa de la Juventud.
recuerdo dos aportaciones muy significativas. Teníamos que construir la casa en tiempo récord. Terminamos colocando la primera piedra el 22 de diciembre en un lecho de un río, indeterminado el terreno. Hubo que localizarlo con las mojoneras internacionales de la frontera de Estados Unidos y México, conforme al Tratado de Guadalupe Hidalgo. Y entonces, una vez que se refirió, ya pudimos encontrar, entre otros amontonamientos de llantas, miles de llantas, deshuesaderos de automóvil, un pequeño campo deportivo, y no había todavía obras de canalización. Había el canal de llamada que habíamos iniciado conjuntamente con PRONAF y las juntas federales de mejoras materiales, de la que yo era abogado consultor. El titular era Roberto de la Madrid. Entonces, en este equipo de trabajo tradicional, desde la época del territorio, en que figuraba tu padre de manera importante, yo recuerdo que teníamos que hacer simultáneamente muchos frentes para intentar lo que este día seguramente contemplaríamos como imposible: crear un estadio profesional con capacidad de instalaciones de 17,000 en tribunas, el tener alumbrado público, el tener césped, el darle servicios, el crear estacionamientos y caminos de acceso. Entonces tu padre hizo un trabajo muy importante, que era cubrir periféricamente esta supermanzana con superficie de 52,000 metros. Musquiz tuvo a su cargo levantar unos muretes periféricos y unas columnas equidistantes, en tanto que tu padre, recuerdo, llegó llenando esos claros con unos marcos metálicos y un alambre grueso, de un calibre grueso, entretejido. Un trabajo nada común. Lo elaboraron seguramente ustedes en el taller, en su casa. Lo cierto es que en un momento teníamos circundado todo el terreno para cumplir la meta de la fecha de inauguración, las 10 de la mañana del 2 de mayo de 1965. Hay una obra muy importante que no concluimos. El objetivo no era solo hacer un estadio, era un programa conforme a lo establecía el Instituto de la Juventud a nivel nacional. Era un complejo deportivo que incluía también, desde luego, este estadio de fútbol. Periféricamente hicimos una pista de atletismo, comenzamos a desarrollar un campo de béisbol y nos quedamos sin una concha que deberíamos de haber hecho para fines de tipo atlético, que ahora colinda con el Hospital General y que tiene una cobertura metálica, pero una obra en la que tu padre tuvo una participación interesantísima era el Pozo Olímpico de Clavados. Hicimos una alberca semiolímpica en trazos reglamentarios y un pozo olímpico, el primer pozo olímpico que iba a haber en la zona. Combine con los campeones mundiales de Estados Unidos que vendrían a inaugurar esa alberca, en tanto que los Padres de San Diego, entonces de AAA, jugarían también en beneficio de la casa. Decía que tu padre, con la coordinación de Chávez Carrillo, y a quien le pedí su colaboración, en tanto las actividades de la Junta Federal se daban. Quiero recordar que había sido intervenida la Junta por la Procuraduría General, se sellaron las oficinas y al llegar Chávez Carrillo en realidad no tenía posibilidades de actividades. A través de las oficinas del municipio de Tijuana, modestísimo, de escasos 34 millones de pesos de presupuesto anual, lo apoyamos para que tuviera lo indispensable para trabajar. Eso habla de un teléfono, una secretaria, papelería, etc. Y le rogué su colaboración muy calificada. Había sido alcalde de Colima y gobernador del estado, por tanto era un agente de gran prestigio y experiencia, como ingeniero arquitecto egresado del Politécnico Nacional. Tenía la identidad con nosotros de que había sido gaviota
del Politécnico cuando nosotros éramos así se les llamaba a quienes vivían en el estadio del Politécnico Nacional, en tanto que nosotros egresábamos de Aguascalientes como alumnos de la escuela semimilitar. Quiero reiterar el concepto de la aportación de tu padre, singularmente importante. El pozo era único. No estaba previsto que lo inauguráramos para la fecha del torneo internacional de la Copa Kennedy, pero sí estaba en el proceso de ese mismo año. Se hace y se diseña entre tu padre y el arquitecto Chávez Carrillo una construcción de una escalera para las plataformas de los 3, de los 5, los 10 metros de tipo elíptico en acero. Y tu padre, con la experiencia en el ramo, me recuerdo muy bien que estaba soldando los peldaños para acceder a la plataforma. Cuando por razones políticas había terminado mi tiempo, había concluido la gestión en el cuarto ayuntamiento, se había frustrado que yo fuera el candidato a la alcaldía y por tanto se decidió que era indeseable el que continuara yo haciendo la Casa de la Juventud, que aparentemente era un monumento al ego personal del licenciado Acevedo. Entonces, ante esa situación, tu padre sufrió una interrupción un día, una mañana del 65, en que se ordenó que dejara de soldar. Los elipses estaban terminadas, eran espectaculares. Vendrían a inaugurarlo los campeones olímpicos y habían resultado de Estados Unidos, como era muy frecuente en aquel entonces. Y no pudimos acabar de soldar y no hubo interés en proseguir y terminó lo que pudo haber sido arquitectónicamente una aportación muy singular, así como después nos sorprende los centros de artes de alto rendimiento y otros tipos de edificaciones deportivas. Rosarito mismo tiene ahora algunas instalaciones muy importantes, pero Tijuana se privó de hacerlo y la aportación que para tu padre hubiera sido quizás el monumento vertical más importante de su habilidad y su capacidad técnica en la herrería que yo recuerdo de él. Muchas gracias. Creo que vale la pena que esa elipse es nada más chica, pero igual que el reloj monumental. Así es, así es. De alguna suerte podría ser una símil. Sí, sin duda el reloj monumental de la Avenida Revolución y calle Primero es una copia ampliada muchos años después con un presupuesto multimillonario como es el que administra hoy Tijuana, siendo la quinta ciudad más importante en su economía y en su población. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Gabriel. No, al contrario.